ahora nos vamos a meter con otra historia. Me van a acompañar para presentarla los compañeros en el piso, en el estudio principal, que tiene que ver con este hombre que subió a un avión desde Madrid, habiendo tenido síntomas puntuales de coronavirus, se descompensó a bordo a poco de salir y generó toda una situación muy dramática. Quien estaba a bordo de ese avión está ahora en línea vía Skype con nosotros y es el doctor Federico Riorda, que entiendo está en Córdoba, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo llega esta historia a detonar adentro del avión? Si nos puedes hacer un relato de cómo fue. Bien, en realidad ya una hora más o menos después de haber emprendido el vuelo, se da aviso por altoparlante que había una persona que necesitaba atención médica. Cuando yo me ofrezco, ya se había acercado un médico, que fue el primer médico que entró en contacto con él, que es el doctor Atum de Rosario. Entonces no hizo falta mi presencia. A la segunda hora de vuelo me viene a buscar la jefa de cabina pidiéndome si me podía acercar para valorarlo también y para tener una segunda opinión del caso. Y bueno, y ahí entramos en contacto con el colega, decidimos formar como un equipo de atención porque la situación no estaba bien, era un paciente que estaba descompensado. Federico, vos estabas, te tuteo, entiendo que sos una persona muy joven. Vos estabas regresando de un viaje de trabajo, estabas regresando de una vacación, subiste al avión como última posibilidad. ¿Cómo era tu situación cuando te sorprende con tu condición de médico esta historia? En realidad yo estaba en Madrid haciendo una rotación profesional en un servicio de cirugía en un hospital público, ahí en el Hospital de La Paz. Cuando se empieza a activar todo este tema de coronavirus, las rotaciones se vieron afectadas y uno tenía la posibilidad de seguir con la rotación o no, quedaba en elección de cada uno, pero bueno, yo por condiciones o por opción propia elegí volver a Argentina pues sabía que tenía que hacer la cuarentena y ya después predisponerme al servicio sanitario nuestro. Seguir. Claro, y este hombre ya tenía, cuando subió, ¿qué edad tiene el hombre? 71 años, entiendo, ¿no? 78. 78 años, perdón. 78 años. ¿Y cuando él subió al avión ya se sabía que tenía coronavirus o tenía síntomas muy fuertes? Porque por lo que sabemos y lo que uno ha ido escuchando, yo lo escuché al doctor Atún hoy hablar de este tema, él quedó en un estado de sofocación muy fuerte, con un fuerte compromiso respiratorio, ¿correcto? En el avión. Exactamente, el cuadro que él manifiesta al inicio es de una insuficiencia respiratoria, le faltaba el aire. Y no estaba en condiciones de respirar así por sí mismo y necesitaba atención médica urgente, por supuesto. Nosotros hasta el día de hoy no sabemos si tiene coronavirus o no. Por una cuestión de sintomatología compatible y contexto, decidimos tratarlo como posible sospechoso. Nosotros en ningún momento confirmamos el diagnóstico, pero lo más precavido en semejante situación era actuar como tal. Doctor, Claro. la información que sí. circuló es que él mismo reconoció que días atrás tuvo fiebre, tuvo tos y que incluso tomó, antes de subirse al avión, un paracetamol para bajar la fiebre y así poder sortear el control. ¿Esto es cierto? ¿Se los dijo a ustedes en pleno vuelo? Nosotros con el paciente no pudimos hacer el interrogatorio directo porque no estaba en condiciones, estaba con una depresión de conciencia. Entonces el interrogatorio fue directamente hacia los acompañantes. La familia. Y obtenemos de la familia datos como esos. El paciente presentó fiebre una semana atrás y dicen que desde un servicio médico del 139, que es el COVID en Madrid, le indicaron que por la edad y demás arranque a tomar paracetamol 1 gramo cada 6 horas. Él siguió la indicación médica, se atuvo a eso, consultó de nuevo al mismo número, le dijeron absolutamente lo mismo. Entonces lo que él refiere, o el familiar refiere, es precisamente que por indicación médica telefónica le indicaron eso y fue el motivo por el cual lo tomó. Doctor, salteo por un momento nada más la cronología del relato para preguntarle qué pasó cuando llegaron, porque estamos hablando de un avión lleno de gente donde evidentemente hay una persona que, si bien todavía no sabemos si tiene el coronavirus, pero que todos los síntomas indican que sí, o por lo menos son compatibles con el virus. ¿Qué pasó cuando llegaron? ¿A todos los fueron a buscar? Digo, cada uno se fue por su lado. ¿Qué es lo que sucedió cuando aterrizaron, cuando bajaron del avión?
Bien, nosotros lo que hicimos en vuelo fue avisar a Ezeiza que teníamos un caso sospechoso y que activen en tierra el protocolo y se predisponga el equipo médico. Cuando aterrizamos, la gente por lo general empieza a pararse, se abrocha el cinturón antes, se quiere acomodar. La jefa de cabina pidió que por favor permanezcan todos sentados, que se iban a levantar los médicos a ver un paciente. Mientras ingresaba el equipo de sanidad, ellos avisan de que no se asusten, de que se activó el protocolo por posible COVID-19 positivo. Entonces las medidas las íbamos a ir dando y se iban a seguir moviendo la tripulación y los pasajeros según vayamos ordenando por altavoz. Lo primero que se hizo fue evacuar a este paciente y a su familia, o a la esposa en realidad, que también necesitó atención médica por un tema de una crisis hipertensiva. Y después continuó el desembarco de los pasajeros, que fuimos trasladados en colectivo desde la pista hasta la terminal. Y dentro del avión, en pleno vuelo, ¿cuáles fueron las medidas de asepsia? Digo, ¿le dieron barbijo a los que habían estado junto al hombre, los que estaban cerca? ¿Cómo se tomaron esa medida para que no, en caso de ser positivo, no se contagiara a otra persona? Bien, lamentablemente el vuelo venía lleno y no tuvimos una opción de poder aislarlo y sacar al paciente de ese lugar. Entonces, lo que se designó con acompañamiento de la tripulación y el comandante, que fueron muy partícipes en esto, se designó 2 personas de la tripulación que estuvieran en el contacto y en asistencia de este pasajero. Todos usamos guantes, barbijo, había gafas disponibles. Se reservó un baño aparte exclusivo del avión solamente para este pasajero. Y a la gente que estaba alrededor se le otorgó barbijo a los que no lo tenían, y se le informó que estábamos bajo una atención médica. No dimos el porqué, por una cuestión de no entrar en un estado de alarma. Ahora, doctor, hay que pensar que esta situación, que podríamos calificarla como de irresponsabilidad, porque estamos hablando de una persona mayor que llegó a un estado muy crítico adentro del avión, por lo menos esto es lo que trascendió, usted dirá, expuso no solo a todos los pasajeros, sino a la tripulación. Y la verdad es que esa tripulación, no sé qué estará pasando ahora, pero debería estar en una prolija cuarentena, muy estricta cuarentena. Incluso los médicos que lo asistieron, usted y vos, y el doctor Atum, porque estuvieron en contacto directo sin ningún elemento de protección con un hombre del que se está esperando la confirmación de un coronavirus. Bien, la situación clínica y médica fue esa. El paciente estaba con un compromiso de vida, que fue informado a la familia de que no sabíamos si íbamos a llegar a destino con vida de este paciente. Yo no voy a emitir juicio sobre la responsabilidad o no del paciente, pero la idea de toda esta historia es que tomemos conciencia de que por ahí uno, por aceptar la propia responsabilidad, pone en juego a gente que no tiene nada que ver en este tema, que todos queríamos volver a casa, que la tripulación se ofreció voluntariamente a hacer este trabajo y de pronto se ve expuesto con estas cuestiones. Están haciendo una cuarentena estricta, yo también bajo el control de la infectóloga de mi hospital, siguiendo todas las pautas y las recomendaciones, y a la expectativa de ver qué pasa con este caso, que por ahora sigue siendo sospechoso. Sí, nosotros nos paramos en visibilizar de manera muy fuerte y muy enérgica en estos casos, porque entendemos que es la única posibilidad de que se tome estricta conciencia a nivel masivo de lo que significa, ¿no? Estamos hablando de una persona de 78 años que obviamente estaría desesperada por regresar a su país, que tenía síntomas, que tomó el avión pensando en sí mismo, pero que por ahí él y su familia no mensuró la responsabilidad que se asumía al hacerlo, porque al buscar su salida para casa deja fuera de juego, en este caso, a 2 médicos. Ustedes, tanto usted como el doctor Atum, han tenido que retraerse a una cuarentena muy estricta y estar muy atentos a su situación cuando se los estaría necesitando y fuerte en los hospitales, en los centros donde trabajan. Y por otro lado, la tripulación de aerolíneas, que ha cumplido una función en estos días también llena de riesgos. Sacar de juego a la gente que está preparada para subirse a un avión, no solo preparada técnicamente, sino también en este momento emocionalmente por su profesión para cumplir estas tareas de riesgo, es sacar de juego gente que es muy valiosa. Por eso es que nos paramos en esta situación. ¿Cuándo se supone, no sé si usted tiene idea o hay un seguimiento de esto, que se va a tener definitivamente el resultado del análisis de coronavirus sobre este hombre?
Y esperamos, por lo que nos dijeron en una primera instancia, que en el transcurso de estas 24 horas ya íbamos a tener novedades, por lo menos confirmatorias. Doctor, quería pedirle... si este hombre... Perdón, Mónica, sí, perdón. Si este hombre diera positivo, supongo que además de la cuarentena por estar regresando de viaje que tienen ustedes, debe haber un seguimiento muy prolijo de todos los que estaban a bordo del avión. Exactamente, ya la tripulación puso a disposición del Ministerio, que es el que se encarga de eso. Si nosotros estuvimos porque ahora estamos manejándonos como si estuviéramos en contacto con un caso sospechoso. Claro. Las reglas del juego nos van a cambiar si este caso pasa a ser positivo. Pasamos a haber tenido contacto con un caso positivo de coronavirus. Entonces, las atenciones que tenemos que tener para con nosotros mismos son otras, y por supuesto con toda la expectativa de que esto mejore. Doctor, cuando ahora había una información que salió cuando se conoció la noticia, que era que cuando bajaron los pasajeros y salieron del aeropuerto de Ezeiza, algunos habían tomado taxis, habían tomado remises, que habían estado en contacto con transporte público. ¿Esto fue así? En realidad, por lo menos, no hubo ningún protocolo restrictivo en cuanto a eso. Es decir, los únicos que quedaron en cuarentena sin entrar en contacto con transporte y demás fueron la gente con domicilio en Cava, pero porque ese protocolo lo hace directamente la ciudad. Nosotros, absteniéndonos al protocolo nacional, podemos regresar en tránsito hasta nuestro domicilio y empezar a cumplir la cuarentena obligatoria. O sea, todas las personas que no vivían en la ciudad, por más de que hayan estado cerca de esta persona, tenían que ir, claro, tenían que volver a sus provincias, a sus ciudades, sí, o a donde sea, tomaron transporte público a pesar de, por ejemplo, haberse sentado cerca de este hombre. Sí, la gente que estuvo... Bueno, de hecho... la gente que estuvo en el radio de 1,5 metros tuvo una atención especial, esperaron a ser evaluados y demás. Esa gente no sé si quedó en cuarentena o no, pero el resto de los pasajeros que no estábamos cercanos y éramos de provincia o del interior del país, no teníamos restricción alguna. Bueno, pero los dos médicos que intervinieron, perdón, Pampa, sí, y después seguí, ya te doy paso, pero quiero despejar esta duda. ¿Tanto el doctor Atún como usted regresaron a sus provincias utilizando los medios de transporte público? Sí. A ver, usted volvió en avión, tengo entendido, ¿no? Sí, así es. O sea que se está produciendo este bache, por eso lo traigo a cuento, que la gente que llega y entra a Cava, porque tiene residencia aquí, como recién hablábamos con Santilli, tiene la opción de cumplir una cuarentena estricta en hoteles o centros especiales que se han habilitado cuando no en la propia casa. Pero la gente del interior tiene que tomar un tránsito que no necesariamente es un vehículo privado, una cosa más aislada, sino que sube a un avión o eventualmente a un micro de los que están circulando. Exactamente. ¿Este es un tema? No. Yo anoche, por lo menos, en realidad la madrugada del vuelo, tomé la precaución. Le comenté, yo tomé un solo taxi y un avión. Al conductor del taxi le comenté la situación, si él está dispuesto a llevarme o no, quedaba en la opción de él. Tengo los contactos de él. En caso de que yo entre en esto del contacto positivo, por supuesto, informarle. Pero tampoco teníamos a disposición, si yo hubiera querido quedarme, no tenía a disposición de quedarme a cumplir una cuarentena. Los hospitales que están abarrotados y están por guardia, y los hoteles sanitarios son por disposición de Cava. Doctor, está claro que un avión no es un consultorio. Y cuéntenos lo que tuvo que hacer arriba del avión para que a este paciente le ingresara el nivel de oxígeno necesario, porque tenemos entendido que la máscara no funcionaba. ¿Qué tuvieron que idear? En relación a lo que decís, lo más importante es que entendamos que este es un avión que no está preparado para esto, porque una persona en estas condiciones no debería someterse a un vuelo. Claro. Entonces no es un avión sanitario, es un avión comercial, tiene los elementos básicos para las descompensaciones comunes. Cuando nosotros vimos que no levantaba la saturación con la máscara que tenía, porque era una máscara de reservorio común y corriente, la única opción que tuvimos fue fabricar con el colega, a través de una manguera, una mascarilla, que la idea de esa mascarilla era que llevara el oxígeno directamente hacia los orificios nasales. Se improvisó y por suerte fue útil, y esto con el aval del copiloto, del piloto, el comandante y los copilotos, que tomaron la decisión de realizar un vuelo diferente. Tuvieron que llevar el vuelo por debajo de los 10.000 metros de altura, que usualmente no se hace,
y esto por una condición de que favorezca la fisiología y le podamos otorgar menos presión al cuerpo del paciente y respire un poco mejor. Entiendo, doctor, que esto sucedió cuando empieza a descompensarse este hombre. Esto sucedió cuando faltaban 8 horas de vuelo para llegar acá a Buenos Aires. Imagino la desesperación primero de sus familiares, después de todos los pasajeros. ¿Se evaluó también aterrizar de manera de emergencia en Río de Janeiro? ¿Esto es así? ¿Qué fue lo que terminó llevando a decidir al piloto a venir hasta acá, hasta Buenos Aires? Bien. Claramente lo primero que hicimos nosotros fue informar a la familia por una cuestión de que no pase esto, de que entren en desesperación, porque iba a ser un factor que para el trabajo en equipo iba a ser un impedimento muy grande. Entonces la familia comprendió bien la situación, sabía que íbamos a hacer lo que pudiéramos. Cuando le presentamos la situación al comandante, lo que teníamos por delante era o Río de Janeiro a 6 horas aproximadamente y sumarle 2 horas más hasta Ezeiza. Río de Janeiro en el caso de que se tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia. A la familia se le expresó esto, le dijimos que tenía riesgo de vida, que el paciente se podía morir y que ellos quería saber cuál era su posición respecto, porque habría que desfibrilar en caso de que entre un paro cardíaco, hacer resucitación y el posible aterrizaje de emergencia. La familia decidió no someter al paciente a medidas invasivas, por así decirlo. Eso lo dejamos precariamente, pero por escrito, porque es una decisión que no es fácil de tomar. Y ante toda esta situación y que el paciente empezaba a compensarse con las medidas que hacíamos, en conjunto, el comandante finalmente fue quien decidió arribar a Ezeiza. Bueno, la verdad que la descripción que el doctor está haciendo da cuenta de todas las estrategias y protocolos que hay que improvisar sobre la marcha para enfrentarse a esta situación que es totalmente inédita, que es muy inestable. O sea, hoy estamos con una cosa, mañana con la otra. Ustedes como médicos se enfrentaron a una situación muy extrema teniendo que resolver cuestiones de a bordo. Le pregunto, doctor, ¿el comandante de vuelo o quien estaba a cargo de la tripulación comunicó al pasaje lo que estaba pasando? ¿O esto se mantuvo tranquilamente acotado a la zona que rodeaba al enfermo? No, decidimos que no se iba a dar información a nadie, además también por una cuestión de intimidad. Simplemente mantuvimos la calma en todo momento nosotros. Transmitirle calma a los acompañantes es lo que mejor le puede pasar para que no empiecen a notar nada raro. Si bien había algunos que se han vuelto, había miradas y momentos de tensión, no pasó nada mayores. La información a los pasajeros se la dio recién al aterrizar. ¿En qué zona del avión estaba ubicado este hombre? ¿Estaba en clase económica? ¿Estaban rodeado de sus familiares? ¿Con cuánta gente iba? Él estaba en clase económica, sería casi al final del avión, en el tercio posterior del avión, y estaba acompañado por 3 familiares más. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias por este testimonio. Vamos a seguir con atención la evolución de esta historia y desde ya el hecho de que haya 2 médicos comunicándose y siguiéndolo nos da una cierta tranquilidad para el resto de la gente, ¿sí? Muchas gracias por lo que hicieron a bordo también.